Es así que en cuanto Song llega a la isla Jeju acompañado de su impresionante ejército de sombras, de inmediato le da la orden a Iron de atacar, y este sin dudarlo comienza a usar su habilidad de provocación, por lo que las hormigas comienzan a ir hacia él a toda prisa con intenciones asesinas. Sin embargo, Song lo detiene antes de que ataque y le dice que hizo un buen trabajo, y sin más saca sus dagas para hacerle frente a las hormigas él mismo. Y vemos que son las dagas del Rey Demonio, las cuales obtuvo de Baran. El caso es que Song pasa al ataque a una velocidad impresionante y corta a todas las hormigas a su paso. Por otro lado, Tusk se encarga de proteger a los demás cazadores, y al verlo Madong se pregunta qué acaba de suceder y quién está luchando en ese momento, a lo que Baekhyun responde que ya no es necesario que se preocupen. Y mientras Song destroza a varias hormigas con sus impresionantes habilidades, agrega que todo estará bien ahora. Es de esta manera que una hormiga más fuerte intenta atacar a Song, pero su cabeza es destrozada por una mano que la toma con mucha fuerza, y luego sin más le estrella en el suelo de manera simplemente impresionante, y ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. Y luego, como si esto no fuera suficiente, se voltea a toda prisa y acaba con aún más hormigas, trazando un amplio arco con su espada. Mientras tanto, Tanque también hace de las suyas y se come a las hormigas mientras acaba con otras usando sus arpas, y tras el Iron también pasa al ataque. Ante esto, Song se pregunta si deberían apurar las cosas, y sin dudarlo más le da la orden de surgir a las hormigas que sus sombras han eliminado. Y al ver lo que sucede, el camarógrafo no puede hacer más que preguntarse qué diablos está sucediendo y si acaso esas hormigas acaban de ser revividas. Y tenemos otro impresionante panel de las hormigas de la isla Jeju convertidas en las sombras de Song. El caso es que en ese momento el jefe del camarógrafo le pregunta si aún sigue ahí y le ordena que comience la transmisión de inmediato, pues el país entero está viendo. Y el camarógrafo solo alcanza a decir que incluso él no sabe lo que está sucediendo, pues las hormigas han comenzado a eliminarse entre ellas, y una vez más tenemos un panel más allá de lo épico de una hormiga sombra comiéndose la cabeza de otra. Por su lado, Song le dice a los demás cazadores que se reúnan con él, y en cuanto se le acercan observa la pócima que tiene en las manos, y sin más se inclina sobre Lim Tae con la intención de darle la pócima, mientras le dice a los demás que les explicará todo después, pero que por el momento por favor beban esa pócima. El caso es que en cuanto beben las pócimas, los cazadores comienzan a recuperarse poco a poco, y Baekhyun se observa el cuerpo sorprendido mientras dice que todas sus heridas han sido curadas. Sin embargo, Madong se pregunta por qué la cazadora Chae aún no despierta, y Song dice que es porque ella está en un estado crítico ahora mismo y que no puede tratarla con sus habilidades actuales. Y sin más voltea a verla mientras dice que sus sentidos se están volviendo más débiles poco a poco. Luego de esto, Song le dice a Madong que parece que el lugar ha sido despejado y que antes de que más hormigas lleguen ellos deben salir inmediatamente, y Madong le dice que lo harán enseguida. No obstante, justo en ese momento algo llama la atención de Song, y se voltea solo para encontrarse a la hormiga definitiva caminando hacia él, mientras dice que el rey no existe afuera. Y sin más se posa frente a los cazadores y dice que Goto Ryuji no era el rey, y llena de ira les pregunta amenazante si hay alguien ahí que pueda ser un rey. Y al verla, Baek tan solo piensa que si regresó eso significa que también logró acabar con Goto Ryuji. El caso es que Song le dice a Madong que le deja a la cazadora Chahae a su cuidado, y sin más comienza a caminar hacia la hormiga mientras dice que debería haberlo sabido, pues cuando las señales de sus sombras fueron desconectadas de Goto fue porque probablemente fue eliminado. Es así que la hormiga comienza a caminar hacia Song mientras le pregunta si él es el rey de los humanos, y Song tan solo se asombra de que ese gusano hable, y sin más se paran uno frente al otro emitiendo sus poderosas auras, y parece que incluso estas compiten por ver cuál es más grande. Pero antes de saber qué sucederá, vemos lo que pasó 5 minutos antes, y como por todo Corea varios cazadores se enteraban por medio de la transmisión que la situación dentro del nido de hormigas se estaba complicando. Y luego vemos a Park Young preguntarse cómo es que pueden terminar la transmisión así, y su vicemaestro le pregunta qué es lo que está pasando. El caso es que en las noticias anuncian que retransmitirán lo que acaba de ser confirmado, y vemos a otros cazadores enterarse de la muerte de Min Byeon con una mirada de sorpresa en el rostro. Pero justo en ese momento dicen que un cazador no identificado acaba de aparecer en la escena y que ahora continuarán transmitiendo la batalla. Por su lado, Reiji Sugimoto le dice a su jefe cómo fue que perdieron contacto con Goto, y este no puede hacer más que partir su puro por el coraje mientras piensa si en serio una hormiga que puede hablar como un humano eliminó a Goto Ryuji. Y sin más le pregunta a Sugimoto dónde demonios está ese monstruo, mientras nos lo presentan como Matsumoto Shigeo, el presidente asociado del comité de cazadores japonés. Y Sugimoto le responde aterrado que acaba de aparecer en la madriguera de la reina, y este le pregunta igual de sorprendido si entonces el equipo coreano sigue vivo, y este le dice que así parece, y que también una entidad con una fuerza
fuerza mágica insana que rivaliza con la de la hormiga ha aparecido justo en ese momento. Y ante esto el presidente le dice que prenda la televisión de inmediato. Mientras tanto en casa de Song vemos a su hermana hablar con su mamá y esta última le dice que por alguna razón la TV no está funcionando, pero su hija la ignora y le pregunta dónde está su hermano, a lo que esta responde que salió pues según él tenía algo que hacer y sin más se vuelve a concentrar en su televisión preguntándose por qué no funciona. Y minutos más tarde vemos a Jinja en su habitación mirando su teléfono con la boca muy abierta. Y por último al presidente Go Eun-hee muy emocionado preguntándose si esa persona que acaba de aparecer es Song Jin-woo. Por cierto, en cuanto este video llegue a 15.000 likes se subirá la primera parte de la tercera temporada. Es de esta manera que luego de que Song y la hormiga definitiva se ven frente a frente por unos segundos, esta última recuerda a Goto Ryuji, y comparándolo con Song le dice que tiene un aura peligrosa, y sin más comienza a expulsar una gran cantidad de poder con la intención de asustar a Song, pero este no se mueve ni un centímetro de su lugar, y con una sonrisa en el rostro le dice que ahora sí parece más un insecto. Ante esta provocación la hormiga pasa al ataque rápidamente, pero esta vez Song tan solo se queda ahí parado y recibe el impacto de lleno en el rostro. Sin embargo, después de recibir este tremendo golpe no se mueve pero ni un centímetro y solo hace una grieta en el suelo con sus pies y tenemos otro increíble panel de Song recibiendo el golpe directamente. El caso es que el tremendo impacto crea un gran estallido de energía que destroza todo a su alrededor y a lo lejos Choi solo puede decir que la fuerza de su magia es demencial. Y Baek agrega que subestimaron demasiado a la hormiga pues solo le tomó un impacto directo derrotar a Song. Es así que luego de asestar el golpe la hormiga le dice a Song que es muy débil y que él tampoco es el rey, pero justo en ese instante la sorpresa se refleja en su mirada y Baek y Choi también observan lo que sucede con la boca abierta y es que Song Jin-woo recibió el golpe de lleno pero el daño que recibió fue mínimo y no se movió ni un centímetro de su lugar. Es de esta manera que Song escupe un poco de sangre con la ira reflejada en su mirada y sin más nos avisan que la habilidad de toque dominante ha sido activada y vemos que la hormiga mira con atención la mano de Song que comienza a brillar. Sin embargo, antes de que pueda reaccionar, su cabeza comienza a ser aplastada con una fuerza impresionante. Y vemos que Song tiene el puño cerrado y con su habilidad lo está jalando. Y tras un par de segundos la hormiga definitiva termina cayendo al suelo quedando de rodillas frente a Song. Ante esta humillación la hormiga se pone de pie de inmediato, pero para cuando lo hace Song ya va hacia ella preparando un potente golpe. Y sin más le da un tremendo puñetazo que le rompe un pedazo del cráneo y en cuanto lo recibe la hormiga sale volando y termina estrellándose en las paredes del nido causando una explosión colosal. Al ver esto, Ma-dong le pregunta a Choi y a Baek si están completamente seguros de que Song es un cazador tipo mago y Baek le responde que incluso a él le cuesta creerlo. Por su lado la hormiga vuelve al ataque aún más enojada y al verla volver Song dice que es bastante robusta y se pregunta si será por su exoesqueleto y sin dudarlo se prepara para seguir peleando mientras dice que eso le está estorbando. Y justo en ese momento la hormiga aparece frente a él lista para golpearlo y nuestro prota simplemente levanta el brazo para detener este ataque. Y una vez más el suelo alrededor de ellos se hace trizas por la potencia del impacto y luego sin más nuestro prota le coloca otro increíble puñetazo pero esta vez en el costado. No obstante la hormiga responde a este golpe con un certero puñetazo al rostro de Song y luego en otro momento impresionante de esta épica batalla Song y la hormiga se golpean la cabeza al mismo tiempo y ninguno de los dos se mueve ni un centímetro. Y ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. El caso es que mientras sucede la batalla el camarógrafo dice que la presión ahí es abrumadora y que incluso alguien de rango A como él no puede soportarlo y vemos que la energía que Song y la hormiga emanan está comenzando a quemarlo y dice que solo la fuerza de su magia está comenzando a hacerlo perder el conocimiento. Por su lado, mientras su coraza comienza a romperse, la hormiga se pregunta si acaso está perdiendo una batalla de fuerza y en otro panel la vemos ya muy afectada mientras se pregunta qué está sucediendo y cuál es la identidad de ese humano, a la vez que Song se prepara para darle otro de sus impresionantes golpes. Es así que Song y la hormiga vuelven a verse a los ojos con la decisión reflejada en sus miradas y sin más ambos lanzan otro golpe que se encuentra a medio camino y esta vez ambos salen despedidos unos metros hacia atrás después de golpearse con todas sus fuerzas. El caso es que la hormiga se pregunta si acaso Song rompió su coraza con ese golpe y dice que es imposible que ese simple humano le haya hecho eso, pero antes de que pueda pensar nada más Song aparece frente a ella en un parpadeo y sin dudarlo le da otro tremendo golpe en el lugar dañado
lado de su coraza y al recibirlo la hormiga vuelve a poner una rodilla en el suelo. Ante esto la hormiga ataca sacando su filosa lengua a toda velocidad, pero Song la esquiva haciéndose hacia un lado recibiendo solo un pequeño corte en la mejilla y no le queda más que alejarse un poco de su enemigo. Sin embargo ahora es Song quien pone la rodilla en el suelo y se pregunta si eso que está sintiendo es veneno mientras este comienza a dispersarse por su cuerpo. Es en este momento que la hormiga explica que la habilidad de veneno que acaba de absorber es de un caracol de mar y que lo que hace es paralizar a sus enemigos, además de que es uno de los venenos más mortíferos que la naturaleza produce por sí sola, y que eso combinado con la magia dentro de su cuerpo lo convierten en un poderoso veneno asesino. Es así que la hormiga comienza a caminar hacia el arrodillado Song mientras le dice que es muy desafortunado, y sin dudarlo lanza el golpe final mientras le dice que muera de una vez, y solo vemos la cabeza de Song inclinada esperando recibir el golpe. Pero justo en el último momento Song detiene su mano y rápidamente se pone de pie para darle otro golpe limpio directo en el rostro, y una vez más la hormiga sale volando y se estrella contra una pared violentamente, y mientras esta intenta recuperarse del aturdimiento el sistema le avisa a Song que el veneno ha sido neutralizado. El caso es que Song dice que tal vez porque sus estadísticas de percepción han sido mejoradas ahora puede percibir sus sentimientos, y que puede darse cuenta que ahora está nervioso, pero que él también lo está, y tenemos un panel de la cazadora Chajae dándonos a entender que ella le preocupa. Es así que Song dice que tiene que terminar esto lo más pronto posible, y sin más sale disparado hacia la hormiga a toda velocidad, y en un segundo aparece frente a ella preparando una impresionante patada. Sin embargo esta vez luego de dar el golpe se da cuenta que la hormiga ya no está ahí, y desde lejos Choi y Baek también se preguntan a dónde ha ido. Es de esta manera que vemos a la hormiga volar sobre Song mientras lo observa fijamente, y tras pensarlo por unos momentos dice que el veneno no funciona y que un concurso de fuerza solamente sería una pérdida de tiempo, y que si su fuerza está en su poder físico entonces no necesita igualarlo, pues su ventaja reside en la velocidad, y sin dudarlo se prepara para volver a pelear extendiendo sus aterradoras garras mientras piensa que reducirá el tamaño que había aumentado y lo pondrá todo en agilidad, y luego poniéndose aún más seria dice que ha terminado el calentamiento. Y así en otro impresionante panel vemos a la hormiga elevarse sobre Song lista para el round final. El caso es que la hormiga es la primera en pasar al ataque, pero antes de que pueda tocarlo Song desaparece frente a sus ojos, y en un segundo aparece a su lado listo para dar el golpe final. No obstante la hormiga logra detener el primer impacto de la daga y luego un segundo que llegaba por abajo, y luego usando su abrumadora fuerza saca volando a Song de un violento empujón. Sin embargo Song detiene su caída rápidamente y usando esa misma pared se impulsa de vuelta hacia la hormiga con un estallido de poder. Y así tenemos otro momento épico en esta batalla en el que vemos a Song y a la hormiga acercarse el uno al otro a toda prisa con la ira brillando en sus miradas, y en cuanto se encuentran comienzan a moverse a toda velocidad por el nido intercambiando cientos de golpes, y mientras lo hacen la hormiga no puede hacer más que pensar que Song no solo lo iguala en velocidad sino que es incluso más rápido, y mientras continúan moviéndose a toda prisa se pregunta cómo es eso posible. Por su lado Song piensa que la hormiga iguala el nivel del monarca demonio o quizá incluso lo supera, pero que de cualquier manera él tiene ahora un arma mejor y se ha vuelto más fuerte. Y por último agrega que sin duda su exoesqueleto se ha quebrado notablemente y que mejor terminará esto de una vez por todas. Y sin más vuelve a realizar varios cortes a una velocidad impresionante intentando romper la defensa de la hormiga, y en cuanto encuentra el momento perfecto se lanza al ataque a la vez que activa su habilidad ataque crítico, y sin más descarga una serie de potentes golpes directamente contra la hormiga definitiva. El caso es que en ese momento el sistema le avisa a Song que su habilidad ataque crítico ha sido mejorada a su forma final, cadena de ataques críticos, pero justo en ese momento la hormiga sale huyendo de ahí y no puede pensar más en eso. Sin embargo Song tan solo la voltea a ver y le pregunta a dónde piensa que va, y en un parpadeo aparece a su lado usando su habilidad cadena de ataques críticos y la corta desde todas las direcciones. El caso es que al ver cómo funciona esta nueva habilidad Song dice que no está nada mal, y sin dudarlo ahora la usa en repetidas ocasiones cortando a su enemigo con frenesí y llevándolo al límite poco a poco, y así con un último ataque rápido logra cortarle el brazo. Ante esto la hormiga se pregunta si acaso no es superior en nada a ese humano, pero luego dice que hay algo en lo que sí es superior, y comienza a chillar de manera aterradora hasta que detrás de ella aparece un enorme y amenazante ejército de hormigas. No obstante al ver esto Song tan solo sonríe y la hormiga lo observa muy sorprendida, pues en ese momento Song dice la palabra que sus enemigos más odian escuchar, y sin más tras él comienzan a aparecer Igris, Iron, Tanque y las demás sombras, y tenemos otro impresionante panel de
entre las sombras de Song y las hormigas de la isla Jeju, lanzándose al ataque listos para terminar este enfrentamiento de una vez por todas. Es así que Iris comienza a eliminar hormigas a diestra y siniestra con sus increíbles movimientos, y mientras esto sucede los demás también eliminan a otras usando su impresionante fuerza. Por su lado Song le da la orden de surgir a Tusk, y este aparece tras él con su amenazadora figura listo para cumplir las órdenes de su amo, y Song le dice que se concentre en las hormigas y que si los humanos son lastimados nunca más va a volver a invocarlo, y Tusk tan solo voltea a verlo lleno de decisión y sin más usa su habilidad himno de los gigantes, y vemos que esta vez usó la opción del fuego del dragón rojo y dispara una impresionante bola de fuego directo de la boca, y el ataque es tan pero tan poderoso que incluso sale del nido de las hormigas y se pierde en el horizonte. Ante esto Lim Taek se pregunta si acaso él invocó a un guerrero, y Ma Dong tan solo puede pensar para sí mismo que ese no es un simple guerrero de invocación y que es más como si el rey demonio hubiese llegado a la tierra. Es así que al ver arder a todas sus hormigas que el enemigo de Song se pregunta cómo es eso posible y que él es un monarca, y así es como deberían mantenerse las cosas. Pero justo en ese momento Song aparece entre las llamas con la mirada encendida, y al verlo dentro de la hormiga se activa su instinto de huir del peligro. Y así, en otro momento impresionante, vemos a la hormiga definitiva de rodillas mientras Song camina hacia ella con Tusk detrás de él. Y ante esto, una vez más, solo puedo decir, imagínense lo animado. El caso es que al ver a Song acercándose más y más, la hormiga solo puede pensar en permanecer con vida, por lo que no lo duda más y se da la vuelta mientras se cura y dice que debe huir. Ante esto, Song piensa que esa es la habilidad de curación del cazador Min Byeong y que esa es la primera vez que ve un monstruo que puede absorber la habilidad de los que consumió. Por su lado, la hormiga huye a toda prisa mientras dice que debe poner distancia entre ellos. Pero justo en ese instante Song activa su habilidad Toque Dominante, y frente a ella aparece una mano gigantesca que le aplasta contra el suelo con una fuerza abrumadora. Y en ese instante Song aparece frente a ella listo para terminar esto de una vez por todas. Y al verlo tan decidido, la hormiga no puede hacer más que comenzar a arrastrarse por el suelo mientras chilla de terror. Y ante esto Song pega un salto mientras le dice que no dejará que huya. Y en un segundo aparece sobre ella de nuevo y realiza decenas de cortes a toda velocidad hasta que el sistema le avisa que su enemigo ha sido derrotado. Por cierto, en cuanto este video llegue a 15.000 likes se subirá la primera parte de la tercera temporada. Es así que luego de derrotar a la hormiga definitiva en una impresionante batalla, el sistema comienza a avisarle a Song que ha subido de nivel, y justo en ese momento Baekhyun le dice que la cazadora Cha-Ha está en problemas y la vemos muy debilitada. Ante esto Song se inclina ante ella a toda prisa y dice que perdió mucho el tiempo y que necesita encontrar un sanador rápido, pues aún no puede usar intercambio de sombra ya que todavía queda algo de tiempo de enfriamiento, y aún no ha comprobado si puede moverse junto con otra persona, y que incluso si va con Kaiser la cazadora podría morir antes de que lleguen. Y justo en ese momento tiene una idea, por lo que le pregunta al camarógrafo si podría apagar la cámara un rato, y este le pregunta a qué se refiere, a lo que Song, poniéndose más serio, le dice que lo haga de una vez o la destruirá. El caso es que Song le da la orden a sus sombras de buscar el cuerpo del cazador Min Byeong, y quien se lo lleva es uno de los guardias de Tusk. Al ver el cuerpo frente a él, Song dice que su cabeza fue comida y se pregunta si su idea funcionará, y en ese instante el sistema le avisa que sí es posible invocar una sombra con ese cuerpo. Es así que, lleno de decisión, Song le dice a Min Byeong que surja, y sin más las sombras comienzan a remolinarse alrededor del cazador caído. Pero tras unos segundos el sistema le dice que la invocación ha fallado, por lo que sin dudarlo Song lo intenta una segunda vez, pero nuevamente esta falla. Y ante esto Song piensa que con su nivel de invocación actual esto debería ser algo simple, y que Min Byeong debe poseer una fuerte voluntad para no ser invocado. Y que es casi como si le estuviera diciendo que invocar la sombra de una persona es un acto malvado. Y en cuanto dice esto, Iron lo mira desde atrás un tanto confundido, pues recordemos que él era una persona. Sin embargo, Song se convence diciendo que de cualquier manera los vivos tienen más importancia, y hace su último intento por hacer surgir la sombra que necesita, pero justo en ese momento Baekhyun llama su atención y le pregunta qué demonios está haciendo con el cuerpo de Min Byeong. Pero en ese instante se da cuenta y dice que la verdadera naturaleza de la habilidad de Song es el poder de los muertos, y en cuanto lo dice, la sombra de Min Byeong se materializa
materializa frente a ellos. Por su lado, Choi tampoco puede creer que el poder de Song sea usar los poderes de los muertos, y Ma Dong tan solo dice que eso comprueba que no es un invocador ordinario. El caso es que la sombra de Min Beon se coloca frente a Cha Jae de inmediato y sin esperar ni un segundo más comienza a curarla a toda prisa. Y al verlo, Baek no puede hacer más que preguntarse si en serio Min Beon está curando a la cazadora Cha Jae. Ante esto, Song dice que puede decir exactamente qué tipo de hombre era en vida, pues él está curando a Cha Jae por su cuenta sin que él se lo haya ordenado, y que en verdad era una buena persona. Por su lado, el camarógrafo dice que está en shock y que entiende por qué le pidió que apagara la cámara, pues un poder de ese tipo no puede ser filtrado al exterior. Y luego vemos a Choi también pensar que mientras más pelea, Song más fuerte se hace, y que no puede siquiera imaginar qué tan aterrador es ese poder. El caso es que Baek-jun le dice a Song que está seguro de que podría lograr grandes cosas en sus futuras batallas, y que también está seguro de que Min Beon será de gran ayuda, pero que su amigo en vida definitivamente odiaba pelear, y que por favor no lo lleve a una batalla más. Sin embargo, Song tan solo se quita la mano de su hombro a la vez que le dice que es la segunda vez que lo toma por el hombro, pero que la diferencia es que esta vez no es una orden, sino un pedido sincero, y que él también está de acuerdo con él, y sin más se acerca a Min Beon y dice las palabras cancelar invocación. Y mientras su amigo desaparece y lo observa con una sonrisa, Baek-jun hace lo mismo mientras aguanta las lágrimas. Es así que los cazadores comienzan a salir del nido de las hormigas, y vemos a Ma Dong cargar a Cha Jae y a Baek el cuerpo de su amigo Min Beon. El caso es que antes de subirse al helicóptero, Song dice que él se quedará otro rato, pues aún hay algo que debe hacer, y Baek tan solo le dice que lo entiende, pues esto aún no se acaba del todo. Y vemos que en el cielo todavía hay varias hormigas volando, y Song dice que limpiará el camino y se encargará del resto de los monstruos antes de volver. Y sin más monta en su dragón mientras le dice que se reunirá con ellos después, para luego salir volando a toda velocidad, listo para terminar con este problema. Y con tan solo pasar como un rayo entre las hormigas voladoras, acaba con ellas haciéndolas pedazos. Luego de esto vemos cómo las sombras de Song se encargan del resto de hormigas, y luego cómo sus magos incineran las pupas que quedaban. Y mientras esto sucede, Song piensa que incluso gana experiencia al eliminar hormigas que aún no han nacido, y que eso es bastante conveniente. El caso es que Song analiza su inventario y dice que debería organizarlo, pero en ese momento ve en él un arma que había olvidado, y sin más extrae la espada de Baran, mientras dice que en serio la había olvidado completamente. Y sin dudarlo comienza a girarla en su mano a toda prisa para luego soltar un impresionante golpe que libera una gran cantidad de rayos por todo el lugar. Y al ver su efecto, Song dice que es muy buena como para dejarla oxidarse en el almacenamiento, y que debería encargarse de los huevos restantes con eso. El caso es que luego de que Song acaba con un montón más de las hormigas de la isla Jeju, vemos que en algún lugar de Estados Unidos alguien ve la repetición de su pelea, y luego a un hombre rubio preguntarle a alguien más qué opina de eso, y sin más nos presentan a David Brannen, el director del Buró de Manejo de Cazadores de Estados Unidos, quien dice que luego de pasar tiempo viendo esta pelea han dado las 4 AM, y que sabe que él no fue hasta su casa a preguntarle su opinión porque ya sabe lo que está pensando, y lo llama Michael Conner. Ante esto, Michael dice que controlar cientos de criaturas invocadas es ciertamente una habilidad fuera de lo común, y que sería una pérdida que alguien como ese cazador se quedara en un país chico como Corea, a lo que David responde que está de acuerdo y le pregunta si sabe algo más sobre ese tipo. Y ante esto, Michael le presenta un documento mientras le dice que hace unos meses un incidente ocurrió en el Buró de Manejo de Cazadores, y que fue conocido como el incidente Song Il-wan, y comienza a explicarle que cierto cazador fue capturado vivo por el cazador James Rangoa en una puerta del mismo rango que se abrió en el este, y que no estaban seguros si era un monstruo o un humano, pero que él insistía en que era un humano de Corea, y que la información que reunieron entonces siguen teniéndola archivada, y que cuando la leyeron resultó que él y el cazador Song Jin-woo son de hecho padre e hijo. Y por último agrega que otros países todavía no saben ni siquiera el nombre de Song, y que eso es una gran oportunidad para ellos, a lo que David responde que esto es diferente a lo del incidente con Dong-su, y que Corea ha sido aliado de muchos años de los Estados Unidos, y que tomar otro cazador rango S de ellos podría afectar su alianza. Sin embargo, Michael le pregunta si no cree que vale la pena correr el riesgo, y ante esto David solo le pregunta si cree que puede hacerlo, a lo que este responde que solo pueden intentarlo. De vuelta con Song vemos que este ya ha alcanzado el nivel 100, y sin dudarlo pero ni un segundo se acerca al cadáver de la hormiga y dice que el aura de este tipo es incluso más revoltosa, y sin más le da la orden de surgir, pero en cuanto lo dice todo a su alrededor se torna negro, y nuestro prota no puede hacer más que preguntarse qué es esa oscuridad mientras mira para todos lados
confundido. Sin embargo, tras unos segundos todo vuelve a la normalidad, pero una sombra se levanta lentamente tras Song, y de inmediato el sistema dice que la extracción de la sombra ha sido exitosa y los ojos de la hormiga se abren, pero ahora bajo el control de Song, y este tan solo voltea a ver a su nueva sombra satisfecho mientras dice que creyó que había fallado. Y sin más tenemos otro panel impresionante de la hormiga definitiva ahora convertida en su sombra, y nos dicen que es de rango general, y luego sin que Song se lo pida se posa frente a él de rodillas mostrándole su respeto. Al ver a la hormiga frente a él, Song dice que nunca había visto ese rango y que supone que general es el que sigue después de caballero de élite, y que eso significa que esa sombra es más poderosa que las demás y que si considera sus estadísticas de cuando estaba vivo tiene sentido. El caso es que ahora Song se decide extraer también a la reina, pero antes de que se dirija hacia ella su nueva sombra lo llama mi rey, y cuando este se voltea le pide que por favor le otorgue un nombre. Y al escuchar esto Song tan solo piensa que parece que la lealtad suprema también funciona con ese tipo, pero en lugar de darle un nombre le pregunta cómo es que puede hablarle, a lo que este responde que siempre ha podido hacerlo. Ante esto Song se pregunta cómo es que puede hacer eso y si es porque podía hablar antes de ser convertida, pero luego dice que no es eso, pues Iron era humano y no podía hablar después de convertirse en su sombra, y que lo mismo pasó con el cazador Minbyeong y Tusk, y que el rango es la única diferencia entre ellos y la nueva sombra. El caso es que mientras ve a la hormiga arrodillada, Song piensa que entonces tal vez los demás también puedan hablar si suben de nivel. Sin embargo, en lugar de darle el nombre, Song le dice que él fue quien acabó con ella y si aún así quiere ser obediente y seguirlo. A lo que este responde que él no está muerto gracias a que renació por los poderes de su señor y que por eso la felicidad desborda dentro de él y siempre lo seguirá, y una vez más lo llama mi señor, a la vez que hace una reverencia aún más profunda y luego le vuelve a pedir que por favor le dé un nombre. Ante esto Song comienza a pensar cómo debería llamarlo y dice que debe ser un nombre que lo distinga de otras hormigas, y sin más decide que el nombre de su nueva hormiga será Beru, y al escuchar su nuevo nombre Beru le agradece aún con la cabeza inclinada. El caso es que luego de extraer la sombra de Beru, la hormiga definitiva, Song dice que hará lo mismo con la reina, y sin dudarlo le da la orden al colosal monstruo de surgir, y esta de inmediato aparece frente a él lista para cumplir sus órdenes. Sin embargo, en cuanto aparece algo raro comienza a pasar con el resto de hormigas sombra de Song, y este de inmediato se da cuenta que la conexión con esas hormigas se ha debilitado. Ante esto decide preguntarle a Beru qué ocurre, y este le dice que la habilidad de la reina es controlar la colonia de hormigas, y Song le pregunta si eso significa que ahora el control de la colonia de hormigas le fue otorgado a ella, y esta le responde que sí. Luego Song le pregunta por qué la reina perdió tanto poder al volverse sombra, y Beru le responde que en su mayor parte la magia de la reina es para reproducción y que es imposible reproducirse sin un cuerpo. Ante esto Song le pregunta si lo que quiere decir es que la reina no pelea, y Beru le dice que exactamente a eso se refiere. Es así que mientras piensa que no debería haber dos líderes en una organización, Song decide cancelar la extracción de la hormiga reina, y luego sin más le dice a sus sombras que ya recogían los cristales mágicos que esta vez no harán eso, pues esos cristales serán usados para reconstruir la isla Yeyo y para compensar las pérdidas por los daños. Y de inmediato sus sombras dejan caer los cristales, y por su lado Song observa una runa que obtuvo del cuerpo de Beru y dice que eso debería bastar. El caso es que Song se concentra en su nuevo problema y se pregunta cuántas hormigas quedan con vida y si acaso podrá eliminarlas con el ejército que tiene. Por su lado Beru le dice que puede sentir que las hormigas tienen problemas por la falta de un líder y que debido a esto no pueden organizar sus números y están comenzando a dispersarse. Ante esto Song le pregunta si tiene el número total de hormigas y Beru le responde que antes de la incursión había 8700 y que el número de sobrevivientes es un total de 4000. Al escuchar esto Song piensa que habían eliminado a la mayoría de hormigas y que no creyó que quedaran tantas con vida. Es por esto que le pregunta a Beru si cree poder eliminarlas a todas, y al escuchar esto este tan solo adopta una desafiante pose a la vez que le dice que lo hará si se lo ordena. El caso es que en el barco del gremio Knights, Park Jong dice que las hormigas van hacia ellos y de inmediato todas las armas del barco y los cazadores sobre este comienzan a disparar, y en un segundo las hormigas en el cielo comienzan a recibir los impactos y terminan explotando causando una gran explosión en el aire. Por otro lado, una cazadora le avisa a sus compañeros que las hormigas están luchando con el gremio Knights, pero justo en ese momento aparece otro grupo de hormigas volando directamente hacia ellos, y otra cazadora dice que ahora su gremio deberá unirse a la batalla también, y uno de sus compañeros da la orden de que masacren a todas y cada una de ellas. Y mientras esto sucede vemos al famosillo recientemente vuelto cazador gritar de terror y preguntarse cómo es que será capaz de luchar contra esos monstruos, y justo en ese momento otro cazador pasa a su lado preguntándose si en serio ese es un cazador de rango A.
va. Mientras tanto, en el puerto vemos que otros cazadores también se preparan para el ataque de las hormigas. Sin embargo, la sorpresa se refleja en la mirada de uno de los cazadores, pues antes de que las hormigas se le acerquen, algo que pasa a toda velocidad entre ellas en el aire las corta. Y la cazadora desde el suelo no puede hacer más que preguntarse qué fue eso que acabó con las hormigas, y otro dice que era increíblemente rápido y que no pudo alcanzar a verlos, y no puede hacer más que preguntarse qué demonios fue eso, mientras Beru pasa a toda velocidad eliminando hormigas por montones. Luego de esto nos dicen que tomó 2 días eliminar a todas las hormigas, y que más de ellas aparecieron en el océano de China también. Y en uno de los barcos vemos a un oficial decir que no han podido dormir en 2 días, y a un asistente agregar que la segunda colonia de hormigas se dirige hacia ellos en ese momento. Ante esto, otro oficial le dice que por favor dé la orden de disparar, pero este les dice que esperen un momento, pues el héroe de China quiere encargarse de ellas por su cuenta. Y en cuanto lo dice, vemos a un hombre con 2 grandes espadas parado en el frente del barco esperando por las hormigas. Y sin dudarlo, pero ni un segundo más, se prepara para sacar sus armas mientras les dice que descansen en paz en el océano. Y sin más lanza 2 tremendos cortes que viajan a toda velocidad sobre el agua y que acaban con todas y cada una de las hormigas, causando otra gran explosión. Luego de esto, el cazador dice que esos insectos son insignificantes y que si tan solo con el que luchó Song estuviera vivo podría tener más emoción, y agrega que es una verdadera lástima mientras decenas de cadáveres de hormigas caen al agua por todos lados. Mientras tanto, del otro lado del mundo, un hombre dice que hay solamente una conexión entre el señor Wang y Song Jin-woo, y que el hermano mayor de Wang fue asesinado por Jin-woo. Y sin más vemos a Thomas Andre, el maestro del gremio Scavenger, decir que con esto que pasó le será más difícil encontrarse con Song Jin-woo, y que es una lástima pues quería conocerlo en persona. Ante esto, su asistente le pregunta qué hará si Dong-su y Song se pelean, y este tan solo le pregunta si acaso no lo conoce, y sin más voltea a verla con la mirada encendida mientras le dice que Dong-su es posesión del gremio Scavenger, y que el gremio Scavenger es suyo, y que él nunca perdona a alguien que toca sus cosas, incluso si se trata del gobierno americano. Y así, con el conflicto de la isla Jeju terminado, pero con otros apenas comenzando para Song, es que llegamos al final de la segunda temporada de Solo Leveling. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, comentar o compartir para que lleguemos a más personas que disfruten del anime como nosotros. Y antes de despedirme, me gustaría mandarle un saludo a los miembros más antiguos del canal. Para todos mis pilares, un saludo y muchas gracias.